Distinguidos jóvenes, vamos a seguir viendo la parte de las aplicaciones de la integral. Ahora vamos a ver la parte de volúmenes. Para ello vamos a tener algunas sesiones en las cuales poder trabajar tranquilamente cómo es el desarrollo y sobre todo la aplicación de este gran tema que es bastante interesante para poder conseguir la parte de volúmenes. Bueno, entonces voy a empezar rápidamente platicando algunas características y luego me voy a pasar a la pizarra a explicar otras más. En la parte de volúmenes, primero tenemos que platicar, disculpen que hable literalmente de la diapositiva, pero hay algunas características teóricas que siempre hay que aprender. Creo que aquí me lancé de una vez al libro, perdone. Decía, cuando se trata de calcular un volumen de un sólido, se enfrenta al mismo tipo de problema que al determinar áreas. Se recuerdan que un área va a ser una cobertura y al momento de decir un volumen va a ser esa cobertura de área multiplicada por un alto. Entonces el concepto de volumen así lo vamos a ir manejando, ¿verdad? Una parte de un área multiplicada por una altura. Intuitivamente se sabe que lo que significa un volumen, pero es necesario precisar la idea usando el cálculo para dar una definición más exacta de lo que es volumen. Por ejemplo, acá esta figura que aparece en el texto, tenemos una parte del área a la cual le podemos decir B sub 1 y exactamente B sub 1 es igual al área que está en B sub 2, pero esas simplemente son áreas. Para que pueda ser un volumen, tenemos que multiplicarlo por h. Entonces podemos decir básicamente que el volumen, acá nos habla de un cilindro, pero esta parte no es el cilindro. El cilindro es lo que van a hablar un poquito. Dice, el cilindro consiste en todos los puntos sobre los segmentos de recta que son perpendiculares a la base. Eso quiere decir, imagínense una hoja de papel bond, tamaño carta o tamaño oficio, a la cual ustedes le ponen algunos palillos completamente perpendiculares a la hoja, entonces y le ponen una hoja arriba, esa área que antes era la hoja multiplicada por la altura de los palillos, de esos palillos algo altos, con lo que hacen las chocofresas o qué decirles, qué otra situación realizan con estos palillos. Ah, también la parte de los pinchos. Ese tipo de palillos, imagínense que ponen una hoja de papel y le ponen palillos alrededor, sin que se caiga, ¿verdad? Completamente perpendicular a la misma. Y sobre esa le ponen otra hoja. Entonces, inicialmente tenían un área que era la hoja. Le dieron una altura con los palillos y le pusieron otra hoja. Están cerrando y lo convierten como que fuera, no como que fuera, es un volumen. Entonces, a eso se refiere esta figura que tenemos acá, donde dice que tenemos una distancia desde B1, la cual es una área. Vamos a ver si me permite esto resaltar. Acá está. Vamos a ver si lo puedo resaltar acá. Esta parte es un área, miren. Toda esta parte es una área. Y entonces al momento de que a esta área le damos una altura, la altura h, ya se nos convierte en una parte de volumen. Entonces así va a ser el cálculo. Conseguir pequeñas áreas y dependiendo hacia dónde integremos, por ejemplo en este caso estamos haciendo la altura, sería pequeños espacios de y, ¿verdad? Entonces estamos integrando con respecto a y. Y la otra parte, vamos a ver si tengo otro color de resaltador. No, no tengo otro color en este espacio. Entonces, la otra área de la cual podemos platicar es esta área que está aquí arriba. Miren, entonces al tener una área multiplicada por una altura, vuelvo a insistir, lo que vamos a obtener es la parte del volumen. Bueno, voy a ir avanzando un poquito con las diapositivas para caer rápidamente en la parte práctica. De este lado, del lado izquierdo, tenemos lo que es un cilindro. Sabemos todos que el volumen pues es el área que está acá, miren, en la parte de abajo, que realmente es una circunferencia. Y se recordarán que el área de una circunferencia es igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado. Entonces, al momento de convertirlo en cilindro, lo único que tenemos que hacer es darle una altura h. Para poder recordar la parte de la circunferencia, se recuerdan que la fórmula era x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado igual a r elevado al cuadrado, solo para que se pudieran recordar, ¿verdad? Y entonces el área se vuelve a repetir acá arriba y entonces podemos nuevamente decir que el volumen de un cilindro, de una circunferencia de un cilindro
va a ser igual a la base, que es pi r elevado al cuadrado, al cual lo estamos multiplicando por aquí. Ahora pues en una caja rectangular un paralelepípedo es un poco más fácil porque tenemos tres lados, pero el lado de la base es el largo multiplicado por el ancho, que prácticamente es un rectángulo, y al momento de darle una multiplicación por la altura, sin h, es lo que se nos convierte en una forma de paralelepípedo, o una caja como lo conocemos comúnmente, ¿verdad? Vamos a avanzar rápido las diapositivas. Ahora dice que, por ejemplo, necesitamos cortar en pequeños trozos cierta pieza para poder ir generando un cilindro. Vamos a ver esto. Por ejemplo, si ustedes logran ver esta figura, pues no tiene una forma geométrica, así como el cilindro, el paralelepípedo, o incluso esta que podría ser, si lo vemos desde un punto de vista, una semiesfera multiplicada por una altura, ¿verdad? Podría ser, y acotada en los extremos. Entonces es bastante fácil poder conseguir los volúmenes de cilindros o de cajas, etcétera. Bueno, pero en la vida, ahí se recuerdan que cuando vimos la parte de geometría, en la parte de geometría solo vimos una pequeña parte de la geometría euclidiana, donde es la parte de ahí rectas, ¿verdad? Porque el universo pues no es recto, sino el universo es curvo. Entonces decía Euclides, y luego lo dijo, perdón, que la geometría de Euclides era solo una parte pequeña de toda la geometría, según el gran matemático alemán Charles Gauss, que solo era una pequeña parte de la geometría, porque la geometría euclidiana y la no euclidiana es lo que nos consideraban una parte. ¿Se recuerda? En algún momento vimos un video que había una campana, que era la campana de Gauss, que existe creo que al norte de Alemania, pero la forma en que está acá estipulaba la forma de la geometría no euclidiana, que así es como realmente existe, y la geometría que vemos es una pequeña parte. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Nuevamente recordar que las figuras geométricas pues tienen bastante geometría plana, geometría que se puede medir y todo, pero en la forma de la naturaleza pues hay varias cosas que no se pueden medir tan fácilmente como uno quisiera. Por ejemplo, hay algunos chistes que hacen de cómo poder medir el volumen de una vaca. Algún ingeniero lo que hará es ponerla en una pila rectangular que pueda ser medible el volumen, la sumergen, a ver cuánto sube, y el volumen restante pues ya es el volumen de la vaca, ¿verdad? Y hay otros chistes alusivos a eso, hasta llegar a algo que se hacen los físicos, que solo suponen que hay una vaca, un filósofo, etcétera, ¿verdad? Pues volviendo a ese tema, por ejemplo, medir el volumen de una figura que no sea completamente geométrica, ya entra la parte de cálculo y las aplicaciones de... Entonces, imaginen esta figura, que por ejemplo, para poder medir el volumen completo, realmente sería cortar ciertas rebanadas acá, miren, así como que fuera el pan rodajado que compramos y comemos con los sándwiches. Entonces, si hacemos un montón, bastantes cortes acá, hasta llegar de un punto A, que es este lado, hasta llegar a un punto B, lo que vamos a tener va a ser una sucesión de pequeñas áreas, lo que hace una sumatoria de Riemann nuevamente. Por ejemplo, acá les puse esta pequeña reseña del pan, ese es pan integral. Para poder conseguir el volumen total de esta hogaza de pan, por ejemplo, vamos cortando, pero si yo agarro un área transversal, esta es a lo que me refiero, área transversal, lo que estoy acá marcando con el resaltador, esta área transversal la multiplicamos por la anchura, vamos a tener un volumen. Y de ahí, al momento de cortarla, depende cómo la corte, así es como vamos a integrar, ya sea en X o ya sea en Y. Por ejemplo, si el ancho, el cual estamos dando a esta hogaza de pan, está en X, pues vamos a integrar en X. Pero si el ancho no es ancho, sino es alto, eso quiere decir que esta hogaza de pan estuviera completamente perpendicular a esta mesa, esto no sería un ancho, sino sería un alto. Entonces, ese alto, como estamos en función hacia arriba, estamos hablando de Y. Eso quiere decir que integraríamos hacia Y, ¿verdad? Entonces, más o menos este es el ejemplo clásico para poder generar volúmenes a través de integrales y la aplicación que se le da a las mismas.
Exactamente la hogaza de pan que están viendo ustedes acá, o el trozo de pan, es lo que nos explica el libro de poderlo cortar en rebanadas y al juntar todas esas rebanadas, pues si la hacemos más pequeña, vamos a tener una precisión más grande de lo que es el volumen. Y acá en la figura 3 que también aparece en el libro, en la página creo que 439, si no mal recuerdo, tenemos este pequeño espacio donde está delta X, el cual es el ancho, y un ancho multiplicado por el área, pues vamos a tener un volumen. Cuando se refieren a ese, se están refiriendo al área transversal que estoy pintando acá con este resaltador de PowerPoint. Entonces, al tener esta área multiplicada por donde está, esto no lo puedo borrar, bueno, multiplicado por el delta X, vamos a tener la sumatoria de todas las hogazas de pan. Y entonces, si se dan cuenta, si yo tengo un ancho bastante grueso, es poco probable que yo llegue a conseguir el volumen completo de esto. Pero si yo lo corto en pequeñas partes, considerando que el delta X sea infinito, estoy hablando ya de una sumatoria completa. Cuando delta X es muy pequeño o tiende a ser, voy a juntar todos esos pedacitos y sí voy a obtener la mayor parte del volumen, ¿verdad? Y que voy a ganar todo esto haciendo una integral. Bueno, de ahí vamos a hablar sobre el volumen de los cilindros, que va a ser siempre un área multiplicado por un delta X, y lo que hablábamos hace un momento, el volumen va a ser aproximadamente la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de cada área multiplicado por delta X, donde xi, ahí se recuerdan que se refiere al punto medio, que era la mejor aproximación para poder encontrar áreas. Bueno, entonces podemos caer a la definición de volumen, donde entonces el volumen va a ser lo siguiente. El límite cuando n tiende a infinito, es decir, muchos pedacitos de las hogazas de pan, desde 1 hasta n, del área evaluada en el punto medio multiplicado por delta x. Pero si lo miramos desde el punto de vista de integral, si es una suma, podemos integrar desde un punto A hasta un punto B de un área multiplicado por su diferencial de x. Aquí pues se aplica la fórmula que utilizamos en los ejercicios anteriores en estos métodos de volumen, donde nos dicen que la integral de un punto A a un punto B es el área o la función de área multiplicada por delta x. Cuando se refieren a una función del área, eso quiere decir que va variando conforme va pasando en el eje de x. O si estamos hablando del eje y, también puede ir variando con respecto al eje y, ¿verdad? Entonces, solo para ir aterrizando y generalizando, un volumen va a ser un área multiplicada por una altura. Y si están hablando en función de x, pues va a ser un área multiplicada por delta x o su anchura. Dentro de las aplicaciones que se le pueden dar, y es lo que ya veo la parte funcional de todo lo que aprendemos en la parte de cálculo, principalmente, y disculpen que siempre vuelvo a mencionar a los ingenieros industriales, pero es la aplicación para poder tener el mejor de los volúmenes. Por ejemplo, le van a decir a los ingenieros mecánicos industriales cuánto de volumen necesita un envase para poder tener cierta demanda y cierta ganancia que la empresa pueda ganar, ¿verdad? Entonces, todo es matemática. Aquí, si se dan cuenta, podemos plotear los puntos, generar el sólido de revolución, generar las fórmulas y ya se hace un envase relacionado a eso. Incluso hay algunas cosas que mienten a la mente, al ojo, ¿verdad? Ustedes pueden ver envases que sean muy pequeños pero tienen una gran capacidad, es porque la función la han llevado a un máximo. Eso quiere decir que hay un punto donde lo derivaron, encontraron el máximo de eso y le generaron una bonita curva comercial. Por ejemplo, acá el libro nos dice este ejercicio bastante interesante para mí porque es el ejemplo 1 que nos muestra donde cómo podemos encontrar el volumen de una esfera de radio R. ¿Se recuerdan anteriormente que pues no sabíamos el volumen de una esfera y al momento de derivarla encontrábamos cuál era el área de esa esfera, que era 4 tercios de pi r elevado al q y le sacamos la derivada? Bueno, entonces ahora en la parte de cálculo, en el ejemplo 1, nos piden que demostremos el volumen de esta esfera. Vamos a realizarlo acá en una forma teórica, luego me voy a ir a la pizarra a explicarlo no solo para X, sino también para Y,
para que vean que desde los dos puntos podemos realizar esta integral. Entonces, ya se imaginarán cuál es una esfera. Básicamente, como la forma de una pelota, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito. Bueno, acá está. Hace un momentito hablábamos sobre el volumen, y el volumen tenía que ser una función de área con respecto a una anchura o una altura. En este caso estamos haciendo pequeñas rebanadas a lo largo de X. Miren, voy a tratar de marcar lo que estoy haciendo acá. Como no estoy en la pizarra, bueno, ni en la pizarra creo que tengo una precisión para poder dibujar bien, pero vamos a hacer los esbozos para poder mejorar. Miren, esta es una pequeña área que está acá. Entonces, el área al momento de cortarla, imagínense que fuera, ¿qué podemos imaginarnos? Una pelota completamente redonda, solo de plasticina. Y viene nuestra madre y corta en cierta parte, en una forma lateral, esa pelota de plasticina. Lo que nosotros encontramos es una cara de circunferencia. Y yo quisiera que recordaran bastante eso, porque en la parte, cuando veamos en física 2 en los campos magnéticos y campos eléctricos, cómo atraviesan una forma volumétrica. Por ejemplo, si yo digo una pelota y yo lo miro así de vista, y lo voy alejando, alejando, yo de lejos lo que estoy viendo es una circunferencia. Entonces, cuando atraviesan líneas de campo eléctrico alrededor de una esfera, lo que estoy viendo es una circunferencia. Entonces, es la analogía de, por ejemplo, tener lo que digo, una pelota completamente de plasticina y cortarla en cierta parte lateral. Lo que voy a tener es aproximadamente una circunferencia, ¿verdad? Y la fórmula de la circunferencia, eso lo vimos en precálculo. Y hace algún tiempo en la unidad 1.10, antes de que viéramos la parte de la pendiente y la recta, decíamos que la fórmula para poder tener una circunferencia era igual a x cuadrado más y cuadrado, y eso se tenía que igualar a r elevado al cuadrado. Bueno, entonces ahora volviendo a la parte de volumen, lo que nos están pidiendo es un área. Entonces, al momento de darle una área acá, yo sé que el área es igual a pi por r elevado al cuadrado. Pero si lo estoy haciendo transversal, si se dan cuenta, el radio es exactamente de este punto a este punto. Y por ejemplo acá tenemos que la fórmula de la circunferencia es igual a x cuadrado más y elevado al cuadrado, y todo esto es igual a r elevado al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cuánto vale esta parte que está acá? Miren, ¿cuánto vale esta parte? Pues si yo vengo y digo que este es el radio, realmente lo que estoy encontrando es una distancia en y. Entonces, al momento de despejar esta y de la fórmula de la circunferencia, este x elevado al cuadrado pasaría al otro lado a restar, lo que nos están mostrando en esta ecuación. Miren, x elevado al cuadrado. Y el exponencial que está en y, pues pasaría como un radical. Entonces ya tengo cuánto vale el radio, y está en función de x, porque si se dan cuenta voy a hacer pequeñas partes alrededor de x, desde menos r hasta r. Bueno, entonces ahora, ¿cómo es la fórmula? Debería de ser el área es igual a pi por r elevado al cuadrado. Pero ya vimos que R es lo mismo que decir Y, ¿verdad? Porque yo solo estoy cortando una pequeña parte, y si yo corto esa pequeña parte, el radio va a ser desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto vale ese radio? Realmente es igual a Y, y lo vamos a elevar al cuadrado. Pero si se dan cuenta, tengo una raíz cuadrada y tengo Y elevado al cuadrado, pues prácticamente solo se queda lo que está aquí adentro. Miren. Bueno, avancemos con la fórmula. Me quedaría pi multiplicado por r cuadrado menos x elevado al cuadrado. Aplicamos la definición de volumen. Tenemos menos pi menos r hasta r de la función del área multiplicada por dx. Y entonces al momento de sustituir la función de área, nos quedaría pi por r elevado al cuadrado, donde r pues ya vimos que era esta parte que está acá. Entonces nos quedaría esto. Integramos.
Ahí se recuerdan que este r es una constante, no es una variable, porque estamos integrando con respecto a x. Entonces al momento de integrar me quedaría r elevado al cuadrado multiplicado por x. ¿Estamos de acuerdo? Que está acá. Y la integral de x elevado al cuadrado sería un tercio de x elevado al cubo. Como es una función par, y al momento de poder evaluarla tanto del lado derecho como del lado izquierdo me da exactamente el mismo valor, yo puedo integrar no solo desde menos r hasta r, sino si se dan cuenta, solo puedo hacer esta mitad para acá, todo lo que estoy manchando de este lado, y la otra parte que está acá solo se multiplica por 2 porque es exactamente lo mismo. Entonces es por eso que le estamos llamando que tiene simetría. Hacemos g de b menos g de a y la parte de 0 pues se anularía porque cada uno de ellos tiene variables. Entonces tendríamos acá un entero menos un tercio nos da 2 tercios multiplicado por 2 y con eso hemos llegado a la conclusión de que el volumen es igual a 4 tercios de pi por r elevado al cubo. Acá nos muestra cómo fueran las hogazas de pan, si es muy grueso, si los voy achiquitando y si hago pequeñas infinitesimales medidas para poder llegar a la aproximación de lo que es una esfera. Nos habla un poquito más de las sumatorias. Tenemos los sólidos de revolución, entonces podemos generar a través de una recta cómo se comportaría esta gráfica, ¿verdad? Acá nos muestran cómo podemos tener dos funciones. Tenemos acá un radio interior y de este lado tenemos un radio exterior. Entonces, si se dan cuenta, ya se convierte como que fuera un pequeño cascarón esto. Bueno, con esto voy a finalizar esta parte acá. Me voy a ir a la pizarra y vamos a seguir explicando nuevamente lo que acabo de hablar de la esfera. Pero no lo vamos a hacer en X, lo vamos a hacer en y hacer la comparación para que vean que de los dos lados podemos hacer la integral y llegar a lo mismo. Entonces, cambio de pizarra y seguimos.